para hoy, o los 4 temas para hoy. Ya les expliqué el examen 1, que me tengan paciencia, pero que igual la pauta ya la van a poder ver. Me dijeron que no tuvieron problemas con el examen, entonces vamos a avanzar a lo que es ya la clase de la segunda unidad, que hoy vamos a hablar de los temas 1 al 3. Luego vamos a hablar de la actividad tarea 2, siempre en ese espacio para que ustedes hagan sus preguntas, sus respuestas. Lo bueno de esta segunda unidad, muchachos, es que las actividades ya las conocen, entonces ya es más, ya son conocidas, entonces ustedes ya se familiarizaron con estas actividades. Y por último, vamos a dejar como último tema lo que es la videoasesoría extra que pidieron. Recuerden que nosotros tenemos videoasesoría los martes, pero me pidieron más clase. Entonces vamos a hablar que sería el jueves 3 de marzo, pero ahí entonces vamos a platicar qué quieren, qué necesitan, o si ya traen ejercicios ustedes que necesitan que desarrollemos el jueves 3 de marzo. Pero eso lo vamos a dejar al final. La clase de hoy es... Ok, vamos a ubicarnos siempre antes de empezar la clase. Hoy estamos en la videoasesoría 4, como pueden ver ustedes ahí. Pueden ver ustedes también ahí que está la opción entonces de la videoasesoría 4.1, sería para este jueves a la hora de clase. Tenemos la actividad de este viernes y sábado, que es una tarea. Este mismo jueves, ¿sí? Entre hoy y mañana yo les estaría publicando también los ejercicios del foro 2, que es para el próximo fin de semana. De él hablaremos el próximo martes. Y también quisiera, la verdad que sí tengo la intención de publicarles también lo de los ejercicios del cuestionario 2, que son ecuaciones, para que ya lo vayan trabajando. Entonces, de pronto les aparece ya todo publicado, les aparece publicado lo del foro 2 y lo del cuestionario 2, porque este parcial, como pueden ver, es cortísimo, o sea, son 3 semanas nada más. Estaríamos en examen el viernes 18 de marzo. No estoy segura si lo vamos a hacer como el primer examen. Yo les estaría hablando de eso el día 15. El martes 15 en la videoasesoría 6, yo les estaría hablando. Entonces, en resumen, muchachos, este parcial es corto y tiene las mismas 3 actividades más el examen. Eso significa que hay que estudiar más, hay que practicar más porque el tiempo es corto. Perdón, y tenemos nosotros que cubrirlo en estas 3 semanas. No sé si tienen preguntas con respecto a las actividades de este parcial. Pueden ver que son las mismas que estaban programadas desde el inicio, son las mismas 3 actividades del primer parcial, o sea, una tarea, un foro, un cuestionario, en otro orden, pero son las mismas 3 actividades. Y ahí están las videoasesorías programadas y las que vamos a ir programando, pues miraremos, ¿verdad? En el camino. Esta semana miraremos la del jueves. En los temas ya de la clase, en los temas de... Solo permítanme un momentito, muchachos, denme un segundito. Que se me pone aquí un poco lento esta... Ahí. Y les hago la consulta ahora antes de iniciar. ¿Ya empezaron a estudiar los temas de la segunda unidad del parcial 2? Sí, yo sí. Ok. Entonces, miren, la clase de hoy vamos a hablar de los temas del 1 al 3 y voy a hacer ejemplos. Les recomiendo para la clase de hoy que sí tengan, o sea, que sí anoten los ejercicios que voy a hacer, que voy a tratar de explicar, para que traten de hacerlos ustedes solos, a ver si les da la misma respuesta. Los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy son de la tarea, entonces van a estar, o sea, le interesa bastante el desarrollo y el procedimiento de estos mismos. Empezamos entonces a hablar de razones trigonométricas. Yo les mencionaba al inicio de la clase que esta asignatura de M111 son repaso de lo que vimos en el colegio, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas son repaso. Y aprendemos cosas interesantes adicionales. Pero, por ejemplo, razones trigonométricas, estoy segura que ustedes las vieron en el colegio, las vieron en bachillerato. Su definición de una razón trigonométrica, y yo sé que si ustedes se las preguntan, las saben, que las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, y cotangente, secante y cosecante, yo sé que ustedes las pueden nombrar. Lo que vamos a repasar, si se nos ha olvidado, es cómo están definidas esas 6 razones trigonométricas, que en realidad nosotros las vamos a mencionar como las 3 principales y las 3
las tres recíprocas. Todavía hay personas que quieren entrar. Ok, sigamos. Bien, ya estamos. Entonces, tenemos, ¿me escuchan, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, decíamos, las razones trigonométricas, si lo recordamos del colegio, nosotros hablamos de que son tres y tres recíprocas, seno, coseno y tangente. Lo que vamos a aprender, o lo que ya no se nos puede olvidar a partir de ahora, es saber qué es una razón trigonométrica y cómo están definidas cada una de ellas. Para iniciar, vamos a decir que una razón trigonométrica es una relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Esa es una razón trigonométrica. Son relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, para que haya una razón trigonométrica tiene que existir un triángulo rectángulo. Como yo relaciono los lados, entonces a eso se le llama razón trigonométrica. Ya sabemos nosotros, de la parte ahorita de la primera unidad, que un triángulo rectángulo tiene lo que se llama una hipotenusa, ¿verdad? Que aquí nosotros la tenemos identificada por C en esta ilustración, pero ya sabemos que es la hipotenusa porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados y que tiene dos lados que nosotros conocemos como los catetos. Los catetos, entonces, aquí están identificados como A y B. Esos son los tres lados de un triángulo rectángulo. Como yo voy a relacionar esos lados, a esa relación se le conoce como la razón, una razón trigonométrica. Si yo relaciono un cateto con una hipotenusa, imaginemos el cateto A con la hipotenusa, entonces a eso se le llama seno. Pero lo más importante acá, muchachos, lo más importante acá es que estamos hablando del cateto opuesto a un ángulo alfa, es decir, que la razón trigonométrica es la relación de los lados de un triángulo rectángulo, pero con respecto a uno de sus ángulos. Sabemos que dentro del triángulo existen tres ángulos, uno de ellos es recto porque es un triángulo rectángulo, y los otros dos, alfa y beta, nosotros ya sabemos que son ángulos agudos y complementarios. Sabemos que alfa y beta son complementarios y son agudos. La razón trigonométrica, entonces, que nosotros vamos a dar es con respecto a uno de ellos. Yo acá tengo, en la figura acá, yo tengo todas las razones trigonométricas con respecto a uno de los ángulos. Por ejemplo, a alfa, con respecto al ángulo alfa. Podemos dar las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo beta, pero siempre tenemos que decir con respecto a qué ángulo es. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos hablando de la razón trigonométrica seno y no decimos de qué ángulo estamos hablando, entonces estamos faltando a la condición de lo que es una razón trigonométrica. Y se lo digo porque cuando empezamos a desarrollar ejercicios más adelante, ya en los ejercicios solo escriben seno, coseno y no dicen de qué ángulo es. Eso hace que ustedes tengan 0 en su procedimiento. Así esté bien, pero si no me dicen de qué ángulo estamos hablando, no me están diciendo la relación de una razón trigonométrica. Entonces, sabiendo eso, y eso se lo digo en la primera clase, y después me dicen que porque está malo porque no estamos cumpliendo lo más importante, que es la relación de los lados de un triángulo con respecto a un ángulo. Si nosotros tomamos alfa, como están aquí las razones trigonométricas, y relacionamos, dijimos, si queremos relacionar el cateto, por eso se llama A, es el cateto opuesto a alfa. Por eso es importante saber el ángulo, porque A sería el cateto opuesto y B sería el cateto adyacente. Entonces, si relacionamos el cateto opuesto, decimos, con la hipotenusa, a eso se le conoce como seno de alfa. Si relacionamos el cateto adyacente, en este caso sería B, con la hipotenusa, estamos hablando de coseno de alfa. Si estamos relacionando los dos catetos, el opuesto y el adyacente, o sea, A sobre B, tendríamos lo que es la tangente de alfa. Estas tres son las principales. Seno, coseno y tangente de alfa son las principales. Y aquí pueden ver ustedes la relación.
cateto opuesto con hipotenusa, cateto adyacente con hipotenusa y cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, estas tres que nosotros tenemos aquí, cotangente, secante y cosecante, son las recíprocas de las tres primeras. A esto le llamamos entonces las razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el seno, que era A sobre C, o cateto opuesto sobre hipotenusa, su recíproco sería entonces la cosecante, donde tendríamos como numerador C y como denominador A. Entonces, cosecante es la recíproca de seno. ¿Cuál sería la recíproca de coseno? Donde la hipotenusa fuera numerador y el lado adyacente sería el denominador. ¿Y cuál sería la razón recíproca de cotangente? Aquella donde se estaría relacionado cateto adyacente con cateto opuesto. Y estas tres entonces serían las recíprocas. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Quiero saber si me di a entender con la definición de razones trigonométricas. ¿O preguntas? Sí, ok, bien. En estas definiciones, a veces uno se aprende A entre B o A entre C. Esto es solo una ilustración, ¿verdad? O sea, estas relaciones dependen de la ilustración. Lo que sí tenemos que aprendernos nosotros es cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente, porque no sabemos las variables que está utilizando la figura. Ahí ustedes pueden hallar en internet, ¿verdad? La forma de memorizar esto. Entonces, era como el seno. A ver si me acuerdo. Seno es opuesto. Coseno es adyacente. Y tangento es opuesto sobre adyacente. ¿Verdad? Con esta palabra, ese socatoa, entonces así, creo que me faltaron las H aquí, que no me acordaba. Así, algo así. Socatoa, algo así es la forma en que ustedes se la pueden aprender. O de esta manera, donde a ustedes no se les vaya a olvidar quién es seno, quién es coseno y quién es tangente. Y recuerden que las recíprocas entonces vienen de estas tres. Parece mentira, regresando a la definición, y por eso en esta parte yo me tomo un poquito de tiempo, porque cuando nosotros o sea, todo este periodo, todo este segundo parcial, todo este tercer parcial, hablamos de razones trigonométricas. Entonces, cuando vamos a la definición, yo le digo, está mal definido. Cuando reviso las tareas, yo le digo, no tiene bien definido seno, no tiene bien definido coseno. A eso me refiero que confunden, ¿verdad? O sea, que confunden que coseno, por ejemplo, es adyacente entre hipotenusa y lo plantean como opuesto sobre hipotenusa. Entonces, a eso me refiero yo con que no está bien definido, o en otras palabras, confundimos la relación de los lados. Y eso lo vamos a estar utilizando en todo este parcial y en parte del otro parcial. Entonces, esto es importante. Ahora bien, perdón, como otra herramienta de estos dos parciales, que nosotros no debemos de despegarnos, aparte de la definición de las razones trigonométricas, que de ahí parte lo que es trigonometría, necesitamos al lado esta tablita que ustedes ya tienen ahí, la tienen en su libro de Sokowski, lo tienen en el campus, que se la extraje de ese libro. Es una tabla de identidades trigonométricas. No voy a ampliar mucho en este momento, ¿verdad?, qué es una identidad, porque está en su libro. O sea, en su libro de texto nos habla, ¿verdad?, que una identidad, si ustedes se fijan o si observan la tablita, son fórmulas que nos sirven a nosotros para, ya lo vamos a mencionar, para muchas aplicaciones, pero que en realidad son ecuaciones, si ustedes se fijan, son igualdades que se cumplen para cualquier ángulo. Y estas igualdades las podemos nosotros agrupar en diferentes fórmulas, como vemos nosotros ahí, ¿verdad? Están las fundamentales, están las fórmulas o las identidades para ángulos negativos, las fórmulas de conjunción, de doble ángulo, de adición, de resta, de semiángulo, de producto suma, fórmulas de suma producto, fórmulas de semiángulo. Estos son grupos, pero todas ellas son identidades. Les repito, una identidad es cualquiera de ellas, una identidad es una igualdad que se cumple para cualquier ángulo. Las más utilizadas definitivamente son estas fundamentales, que ya las mencionamos nosotros.
La cosecante, la secante y la cotangente son las recíprocas de seno, coseno y tangente. Esto nosotros lo acabamos de mencionar. Luego, la tangente, ¿verdad? Y la cotangente, que se expresan en términos tanto de seno como coseno. En otras palabras, definir que tangente es igual a seno sobre coseno y cotangente es coseno sobre seno es otra identidad fundamental. Y por último tenemos estas tres identidades fundamentales, que por lo menos así lo enseño yo, ¿verdad? Identidad 1, 2 y 3, que hay que memorizársela, muchachos. Ya estamos memorizándonos, ¿verdad? Lo que son las definiciones de razones trigonométricas. Estas identidades fundamentales, estas están sencillas, pero estas sí hay que memorizárselas, porque las van a necesitar también en cálculo y las van a necesitar en ecuaciones. Entonces, esto sí, por favor, memorizárselo. Y estas fórmulas, ya vamos a ver nosotros en los ejercicios cómo es que se aplican. Cualquiera de ellas, una identidad, y vamos a hablar un poquito más de identidades en la otra clase, siempre va a ser una igualdad que tiene lado izquierdo, ¿verdad? Signo igual, lado derecho. Significa que lo que está al lado derecho es exactamente igual a lo del lado izquierdo y que se cumple para cualquier ángulo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en estas fundamentales, de que el seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t es igual a 1, significa que para cualquier ángulo, el seno al cuadrado de ese ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo siempre va a ser igual a 1, independientemente del ángulo que es. Y lo mismo podríamos hablar de cualquiera de estas identidades, que esto se cumple para cualquier, por ejemplo, esta que estoy señalando acá, esto se cumple para cualquier ángulo U, que la tangente doble de U siempre será igual a 2 veces la tangente del ángulo simple U entre 1 sobre tangente al cuadrado U. Entonces, las identidades, recuerden, son igualdades que se cumplen para cualquier ángulo y las tenemos nosotros organizadas por grupos. Hay que memorizarse las fundamentales. Es así, por favor, memorícenselas. Y las otras, a medida vayan practicando, pues se las van a ir aprendiendo, sobre todo la de la suma y la adición. Les mencionaba que ya con esto de las identidades trigonométricas las vamos a utilizar para muchas cosas. Les podemos mencionar, así como aplicaciones, expresar una razón trigonométrica en términos de otra. Así como vimos que tangente, por ejemplo, lo acabamos nosotros de ver en una identidad fundamental, ¿no? Que tangente nosotros lo podemos explicar, la podemos, plantear como, aquí, ¿verdad? Si nosotros decimos que tangente de un ángulo alfa, por la identidad yo sé que la tangente de alfa sería igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Prácticamente estoy diciendo que puedo expresar la razón trigonométrica tangente en términos de dos razones trigonométricas como seno y coseno. A eso se refiere. Un ejemplo. Podemos simplificar expresiones trigonométricas. Sabemos nosotros que simplificar, lo vamos a hacer un ejemplo ahorita, es llevar a una expresión más sencilla. Y acá les subrayo estas tres últimas, o sea, las tres últimas aplicaciones. La tercera es encontrar el valor exacto de las razones trigonométricas. De eso trata su tarea. La tarea de este fin de semana trata de encontrar valor exacto de razones trigonométricas. Y de eso vamos a hacer ejercicios hoy. Luego también podemos con las identidades verificar una entidad trigonométrica. De eso va a tratar su foro 2. Y de resolver una ecuación trigonométrica, de eso tratará su cuestionario corto 2. Entonces, como pueden ver, en todo este parcial vamos a hacer uso de las identidades trigonométricas. Ya entrando a lo que es parte de la tarea 2, hay otra herramienta. Recuerden que ahorita ya vimos definiciones de razones trigonométricas. Ya vimos las identidades, llevamos dos herramientas ahí importantes. Y luego tenemos nosotros que agregar a estas herramientas lo que es el círculo unitario. Entonces, el círculo unitario, muchachos, vamos a decirlo así, es la herramienta que me va a servir a mí para encontrar razones trigonométricas, ya no solo de un ángulo agudo, como estamos hablando de alfa o beta, sino de razones trigonométricas para cualquier ángulo. Significa que nosotros podemos encontrar razones trigonométricas para cualquier ángulo, no solamente para ángulos agudos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, para utilizar el círculo unitario, recuerden, es la tercera herramienta que llevamos, necesitamos estos conceptos clave. Anótenlo porque es lo que yo les explicaba en la clase anterior, de que yo en estas tutorías yo les estoy diciendo qué tienen que estudiar, ¿verdad? O sea, qué necesitan ustedes manejar para poder hacer cualquier ejercicio o para poder manejar la unidad.
necesitan manejar para esta unidad, ya que empezaron a estudiar los temas, tienen que ser hábiles en calcular, o mejor dicho, expresar la medida de los ángulos tanto en grados como en radianes. Nosotros en geometría hablábamos de la medida de ángulos solamente en grados. Ahora sabemos que los ángulos se miden en grados y se miden en radianes. Entonces, conceptos claves o destrezas que deben de tener es poder pasar la medida de un ángulo de grados a radianes o de radianes a grados. Lo pueden hacer con la metodología, ahí está en el libro, cómo pasar de grados a radianes, perdón, o lo pueden hacer con su calculadora. Entonces, anoten ahí, ¿verdad? Hay que ir a aprender a usar la calculadora para pasar grados a radianes y radianes a grados. Asimismo, anoten ahí que la calculadora nos ayuda a pasar las medidas de grados a grados, minutos y segundos. Y eso está explicado ahí en el libro. Ahora, cómo pasar una medida solamente de grados a grados, minutos y segundos. La calculadora hace todas esas conversiones, pero es bueno que lo vayamos a leer. Concepto clave, entonces, ubicación de ángulos en posición estándar. Y ahorita les voy a explicar con un ejemplo un poquito más. Tenemos que saber qué es un ángulo de referencia. Ya resumimos lo que es la definición de las razones trigonométricas. Tenemos que aprendernos lo que es el valor de ángulos especiales y, como les mencionaba al inicio, todos estos conceptos me van a servir para aprender a utilizar este círculo unitario. Yo estoy segura que el círculo unitario lo vimos en el colegio. Yo estoy segura que el círculo unitario por lo menos, ¿verdad? Una parte del círculo unitario nosotros lo trabajamos, pero en este momento es ese que nosotros tenemos ahí y lo vamos a aprender o lo vamos a recordar utilizar. Rápidamente, solo para utilizar este diagrama. El círculo unitario, muchachos, perdón, como pueden ustedes visualizar, es un plano XY, o sea, es un plano cartesiano. Ya saben ustedes, un plano cartesiano ahora es la intersección de dos rectas perpendiculares, donde nosotros encontramos los ejes coordenados. Tenemos ahí lo que son los ejes coordenados X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo. Ahí tendríamos nosotros el cuadrante. Y sobre ese cuadrante nosotros centramos, o sea, el centro del plano sería también el centro de la circunferencia. Nosotros centramos una circunferencia que tiene de radio 1. Esto sería un círculo unitario. ¿Qué significa? Que si la distancia del centro a un punto de la circunferencia es de una unidad, un punto en el plano cartesiano, este punto sería lo que nosotros conocemos un intercepto en X. Y un intercepto en X tiene coordenada, primera coordenada 1, segunda coordenada 0. Al ser un radio de una unidad, tendríamos este otro punto que tendría por primera coordenada -1, segunda coordenada 0. Acá tendríamos otro radio con coordenadas 0,1, 0 para Y, 0 para X, perdón, 1 para Y. Y acá tendríamos otro punto sobre la circunferencia de radio 1, donde sería coordenada X0, coordenada Y -1. Si hacemos lo mismo para los infinitos puntos de la circunferencia, o sea, si nosotros replicamos este análisis para la circunferencia, entonces nosotros vamos a ir viendo que cada uno de estos puntos tendría una coordenada X y tendría una coordenada Y. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Para este punto, por ejemplo, para un ángulo de apertura de 30 grados, ¿por qué apertura de 30 grados? Porque decimos que su lado inicial está acá sobre el eje X positivo y su lado final estaría en una apertura de 30 grados. Ahí ustedes van a encontrar en su libro, ¿verdad? A través de trigonometría, perdón, a través de álgebra, porque esta coordenada sería para X raíz de 3 sobre 2 y para Y sería entonces 1/2. Y eso es súper interesante que ustedes lo puedan ir a revisar. Entonces, el círculo unitario me dice que si tengo un ángulo de 30 grados, este sería su punto en la circunferencia X, Y. Si tengo un ángulo de 45, si tengo una apertura de 60 o si tengo una apertura de 90 grados, que sería aquí perpendicular, estaríamos nosotros hablando de todos los ángulos, o mejor dicho, estaríamos hablando de los ángulos especiales en el primer cuadrante.
En resumen, entonces, ¿cuáles son esos ángulos especiales que nosotros vamos a hablar? Estaríamos hablando de 0 grados, 30, 45, 60, 90, 180, 270 grados. Esos son los ángulos especiales. Por eso yo sé que el círculo unitario ustedes lo manejaron en el colegio. Ahora, si nosotros vemos la circunferencia completa, entonces tendríamos los otros ángulos del segundo cuadrante, 120, 135, 150, los del tercer cuadrante y los del cuarto cuadrante. Estos es lo que conforma lo que es el círculo unitario, y así nosotros lo vamos a leer. Prácticamente el círculo unitario, muchachos, es como nuestra guía, nuestra carta guía, donde nos vamos a encontrar entonces para cada ángulo que representa esos puntos sobre la circunferencia. El círculo unitario también me da a mí entonces, permítanme, voy a ver si, a ver, acá, permítanme. Acá, a ver, el círculo unitario me sirve a mí o de las aplicaciones que nosotros estamos utilizando en trigonometría, una vez que lo sabemos leer, nosotros estamos pasando de coordenadas rectangulares o coordenadas del plano cartesiano, como lo acabamos de encontrar, esos puntos, a coordenadas trigonométricas. Hay un procedimiento, hay una explicación más amplia en su libro, pero aquí yo rapidito se los voy a decir. Si nosotros ya entendimos todos esos puntos en el plano cartesiano y nosotros hacemos esta analogía, lo importante es la analogía, el por qué ustedes lo pueden encontrar en su libro, pero lo importante que necesito que ustedes no se les olvide hoy, porque miren muchachos, si esto lo entendimos todo el parcial. Si esto lo dejamos claro, entendimos todos los ejercicios que vamos a hacer. Si esto nos confunda, entonces nos va a confundir cualquier ejercicio que nosotros hagamos. Entonces repetimos y decimos, en este plano cartesiano nosotros tenemos las coordenadas X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Y sobre ella tenemos entonces los infinitos puntos o los puntos especiales sobre la circunferencia, cuya primera coordenada es X. Ya sabemos nosotros que en toda dupla, ¿verdad? Toda dupla ordenada en un plano cartesiano tiene coordenadas X, Y. Ahora, si hacemos la analogía, y les repito, el porqué de la analogía, ustedes la pueden encontrar en su libro, pero si hacemos la analogía, que este eje X positivo lo vamos a denominar como el coseno del ángulo, llamémoslo a el coseno del ángulo alfa, por ejemplo. Si a este eje negativo de X le llamamos negativo coseno de este ángulo alfa, si a este Y positivo nosotros lo denominamos con la razón trigonométrica seno de ese ángulo, finalmente tendríamos nosotros en Y negativo, tendríamos el negativo del seno de ese ángulo. En otras palabras, si nosotros hacemos la analogía de que X representa el coseno de un ángulo y que Y representa el seno de ese ángulo, entonces nosotros diríamos que para este punto, que en coordenadas rectangulares X, Y es 1,0, estaríamos diciendo que para un ángulo de 0 grados, su coseno sería 1, o sea, el coseno de alfa sería igual a 1, y que el seno de ese ángulo sería igual a 0. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí. ¿Sí? Si tienen su calculadora ahí cerca, vamos a ver, quiero ver quién me colabora ahí con una. ¿Quiénes tienen calculadora ahí cerca? Porque la vamos a necesitar para la clase. Y se me olvidó decirles que tuvieran por lo menos una mano. Vamos a ver. ¿Quién tiene calculadora por ahí cerca? Lisbeth, Juan Carlos, Andrés. Ahí está. Entonces Andrés nos va a hacer el favor. En su calculadora, entonces usted ingrese a razones trigonométricas y encuentra cuánto es igual el coseno de 0. Razones trigonométricas. Si me esperan un segundo, por favor. En grados, su calculadora. A 1. ¿A 1? Eduardo. 1. Coseno de 0. A 1. A 1. ¿Listo? Ok. Seno de 0, entonces. Seno de 0 es igual a 0. Mi Corina es 0, ok. 0. Probemos ahora entonces con 30 grados. Seno
de 30 grados en su calculadora. 1/2. Ahí lo dice claramente entonces el círculo unitario. Miremoslo. Para 30 grados, entonces aquí lo tenemos. Para 30 grados, lo ubico en mi plan, en mi círculo unitario. Cuando el ángulo tiene una apertura de 30 grados, su seno es 1/2. ¿Por qué digo que el seno acá es 1/2? Porque recuerden que la primera coordenada es coseno y la segunda coordenada es seno de ese ángulo. Entonces, en su calculadora, coseno de 30 es 1/2. ¿Cuánto les da el coseno de 30 grados? ¿Así les da exacto o les da en decimales? También decimal. Ajá. ¿Cuánto le da en decimal? 0.86. Entonces, en su calculadora, el coseno de 30 grados es 0.76, ¿correcto? 86. 36. 86. Ay, espéreme pues. Ahí, 86. Ok. En valor exacto, que a eso vamos en su tarea, en valor exacto es raíz de 3 sobre 2. Entonces, cuando me dicen calcular valor exacto, es darlo en raíces, porque su calculadora, no, o sea, algunas, ¿verdad? Las viejitas por lo menos nos lo da en valor decimal. Y así podemos entonces avanzar en todo el círculo unitario. Podemos decir entonces que el coseno, fíjense bien, el coseno de 60 grados es 1/2. Podríamos entonces encontrar que en 210 grados su coseno sería de menos raíz de 3 sobre 2 y su seno menos 1 menos 1/2. Podríamos decir que de 180 su coseno es menos 1, su seno es 0. Y así se lee el círculo unitario. ¿Preguntas, muchachos? Del círculo unitario. Primera coordenada coseno, segunda coordenada seno. Ejes de X coseno, ejes de Y representan el seno de ese ángulo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, yo tengo una consulta. Consúlteme. La tangente igual se podría encontrar en el círculo unitario, o ya Claro solo sería para... Claro que sí lo puede hacer, solamente tiene que dividir. Por ejemplo, acá, y vamos a hacer un ejercicio ahorita, pero por ejemplo acá, si usted quiere encontrar la tangente de 30 grados, recuerde usted que la tangente es dividir el seno de 30 grados entre el coseno de 30 grados. Entonces, me voy aquí al círculo unitario y encuentro los dos valores. Seno es 1/2 y coseno es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, la tangente de 30 grados es igual a 1 sobre raíz de 3. Ahí la puede encontrar la tangente. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Lo que me lleva a la siguiente, la pregunta está perfecta porque igual en su literatura está, pero al tener nosotros ángulos como 0, 90, 180 y 270, vamos a ver que no todas las razones trigonométricas van a estar definidas porque, por ejemplo, la tangente, no sé, en su calculadora, por favor, encuentren la tangente de 180 grados. ¿Qué les aparece? No, perdón, no, la tangente de 90 grados. Tangente de 90 grados, ¿qué les aparece en su calculadora? Error matemático. ¿Por qué creen que es error matemático? ¿Por qué la tangente de 90 grados no existe? Porque en 90 grados, acá, en este ángulo, el coseno es 0. Entonces, tangente de 90 grados sería igual al seno, ¿verdad? Que sería 1, pero el coseno sería 0 y por lo tanto esto no está definido. Ángulos que están sobre los cuadrantes se les conocen como ángulos cuadrantales. ¿Cuáles son los ángulos cuadrantales que estamos ahorita mirando? 0, 90, 180 y 270. Esos son ángulos cuadrantales y no todas las razones trigonométricas están definidas para ángulos cuadrantales. Bien.
En su tarea les pide encontrar valores exactos de razones trigonométricas en el primer grupo y de expresiones trigonométricas en el segundo grupo. Espero que hayan entendido la tarea, pero igual, vamos al final de los ejemplos, voy a hablar un poquito más de eso, pero en resumen así es. El primer grupo de ejercicios son valores exactos de razones trigonométricas y en el segundo grupo son valores exactos de expresiones trigonométricas. Vamos a ver acá, antes de empezar con los ejercicios de la tarea, voy a hacer un ejemplo donde me piden encontrar el valor exacto de cotangente de 840, valor exacto de una razón trigonométrica de un ángulo conocido. Miren, muchachos, en este parcial hay dos tipos de ejercicio en general, o sea, en general, no de la tarea, o sea, la parte de trigonometría son dos tipos de ejercicios. O conocemos el ángulo o desconocemos el ángulo. O sea, hay ejercicios donde sí conozco la medida del ángulo y hay otros ejercicios, como el de su tarea, donde el ángulo no es conocido, pero que sí se puede encontrar la razón trigonométrica. Miremos este ejemplo. Determine el valor exacto de cotangente de 840 grados. Conozco el ángulo, aquí por ejemplo, por decirles algo, el ángulo alfa, ya no lo estoy denominando ni con alfa ni con beta, sino que sé que el ángulo tiene una medida de 840 grados. Para hacer este ejercicio, lo primero que voy a hacer es ubicar el ángulo. Yo aquí lo llamé teta, pero igual lo pudieron haber llamado alfa, beta, etc. Aquí en mi ejercicio yo lo denominé como teta. Teta con una apertura de 840 grados. Lo primero que debemos de aprender es a graficar. De nuevo, si no sabemos leer el círculo unitario y si no sabemos graficar, no vamos a poder hacer ningún ejercicio, porque siempre el primer paso es graficar, o lo que es lo mismo, ubicar. ¿Cómo voy a ubicar el ángulo de teta igual a 840? Primero, aprendiendo el procedimiento de qué es ubicar un ángulo en posición estándar o posición normal estándar. Para eso, fíjense bien, aquí me adelanté, para eso lo voy a ubicar en el cuadrante, ¿verdad? Lo voy a ubicar en el plano cartesiano, en el cuadrante donde sea su lado final. Para eso necesito saber entonces que 840, así como lo tiene usted en esa ecuación, se forma o se conforma con dos revoluciones de un círculo, o sea, cada círculo tiene 360 grados. Ahí estamos de acuerdo. Si diéramos dos revoluciones, sería 720 grados y aún así me faltarían 120 grados para formar 840. Entonces, al hacer mi plano cartesiano XY, lo que yo voy a hacer como primer punto es ubicar el lado inicial del ángulo sobre el eje X positivo. Este es el procedimiento de posición normal estándar. El vértice va en el origen del plano cartesiano, el lado inicial siempre va sobre el eje X positivo y ahora la pregunta es ¿dónde está el lado final para un ángulo que tenga una apertura de 840? Tendría dos revoluciones completas, significaría que en una revolución hace 360 grados, en dos revoluciones hace 720 grados y después tendría una apertura de 120 grados más. ¿Qué significa? 120 grados más significaría que hasta acá haría una apertura de 90 grados y se pasaría, por así decirlo, del eje Y 30 grados más para hacer los 120 grados adicionales. En otras palabras, la ubicación del ángulo teta 840 hace que el lado final esté en el segundo cuadrante. Una vez que yo tengo ubicado el ángulo teta o el ángulo que me están dando, como segundo paso, ahí lo tenían, es encontrar su ángulo de referencia. Vamos a ver quién ha estudiado qué es un ángulo de referencia. A ver, ¿por ahí alguien? Pregunto. Es el ángulo que se forma por digamos, el segmento, el interior del segmento. Es por lo que miré. No sé si está bien ese concepto. ¿Interior de qué segmento? De los 840 grados. No sé si está correcto, pero está confuso. A ver, entonces, solo voy a regresar aquí un poquito. Denme un segundito. Ahí. El ángulo de referencia, nos lo vamos a aprender así la definición,
que es el ángulo, escuchen bien, agudo, siempre positivo, que se forma entre el lado final de un ángulo y el eje X. Es el ángulo agudo, siempre positivo, que se forma entre el lado final del ángulo y el eje X. En otras palabras, si nosotros decimos que el lado final de este ángulo se encuentra en el segundo cuadrante y lo tenemos aquí graficado, ¿verdad? Por este rayo azul, el ángulo que se forma entre el lado final y el eje X, en este caso sería el eje X negativo porque es en el segundo cuadrado, esto es el ángulo de referencia. El ángulo de referencia en nuestras palabras y en este ejemplo sería lo que faltaría para llegar a 180 grados, ¿correcto? Si nosotros avanzamos 120 grados para llegar al eje X, recuerden que acá estamos hablando de 180 grados, al eje X negativo, entonces lo que faltaría serían 60 grados. 60 grados sería el ángulo de referencia. Teta prima, o sea, recuerden que el ángulo de referencia, en otras palabras, es en este caso que termina en el segundo cuadrante, los ángulos que faltan para llegar a 180 grados o la apertura que hay entre el lado final y el eje X. En este caso negativo, porque es del segundo cuadrante. Teta prima sería entonces igual a 60 grados. ¿Por qué quiero saber el ángulo de referencia? Porque este es un procedimiento para encontrar la cotangente. La cotangente de 840. Una vez que sé que teta prima es 60 grados, entonces voy a conocer el valor exacto de la razón trigonométrica de 60 grados. En otras palabras, los ángulos especiales 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60 y 90, los del primer cuadrante, esas razones trigonométricas ustedes tienen que memorizárselas. Tienen que memorizarse, las hacen una tablita, ahí aparece la tablita en su libro, de las razones trigonométricas de esos 5 ángulos, y ahí, de hecho, ahí les puse también una fórmula de memorizárselo con los dedos de la mano, porque ese ángulo de referencia me puede servir a mí para encontrar el ángulo de cualquier otro ángulo. En este caso, 60 grados me está ayudando a encontrar la cotangente de 840. De esta manera, si la tangente de 60 es raíz de 3, y ya les hice el ejercicio anterior, que en el círculo unitario yo pude encontrar que la tangente, cómo encontrar tangente, entonces recordamos que en el círculo unitario si divido seno sobre coseno de 60 grados me daría igual a raíz de 3, implicaría que su cotangente de 60 grados sería el recíproco 1 sobre raíz de 3, y por lo tanto en este procedimiento me dicen que encontrando que la cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3, solamente me faltaría determinar el signo de teta, el signo de 1 sobre raíz de 3, si es positivo o es negativo. En este caso, en el segundo cuadrante, ¿cómo sería el signo de la razón trigonométrica cotangente? Sería negativo. Sería negativo. Entonces, la cotangente de 840 sería menos 1 sobre raíz de 3. Sería menos 1 sobre raíz de 3. Repito el procedimiento. Para encontrar el valor exacto de un ángulo conocido, primero lo debo de ubicar en posición normal estándar. Saber en qué cuadrante está su lado final. Y una vez que tenga ese lado final, saber si el ángulo de referencia es un ángulo conocido del cual yo tengo ya su razón trigonométrica. En otras palabras, la cotangente de 840 será igual a la cotangente de 60, pero con el signo respectivo. Signo respectivo dependiendo del cuadrante en el que esté. En el segundo cuadrante la cotangente es negativa. ¿Por qué? Vamos a ampliar un poquito más eso, porque eso a veces confunde y es importante que no nos confunda. Aquí tenemos otra vez el círculo unitario. Y aquí en el círculo unitario estamos ilustrando lo que yo les dije, ¿verdad? X ilustra nuestro coseno de teta. Los ejes Y ilustran nuestro seno de teta. Entonces, si nosotros vemos en el segundo cuadrante, estamos hablando de los ejes coordenados positivos para Y, negativos para X, o en otras palabras, seno de teta positivo, coseno de teta negativo. Si nosotros dividimos
más entre menos o una cantidad positiva entre un valor negativo, ¿qué resultado tenemos? Negativo. Negativo. Entonces, todos los ángulos, está fallando este lápiz, todos los ángulos cuyo lado final estén en el segundo cuadrante, su tangente será negativa, porque su seno es positivo, ¿verdad? O el eje Y es positivo, y el coseno es negativo. Y ya como dijo ahí el compañero, más entre menos es entonces menos. Y por lo tanto, todos los ángulos que estén en el segundo cuadrado, su tangente y por lo tanto su cotangente serán negativos. ¿De qué ángulos estamos hablando? Aquí tenemos algunos de ellos, ¿verdad? 150, 135, 120. Pueden ver ustedes aquí, ¿verdad? Para todos ellos su coseno es positivo, su coseno es negativo y su seno es positivo. Por lo tanto, al estar el lado final de 840 en el segundo cuadrante, su tangente será negativa. Lo que nos lleva a otro procedimiento, y alguien me puede decir, 120 grados y 840 tienen el lado final que coincide. Coincide el lado final de 840, coincide con 120 grados. Solo que 840 tuvo que dar 2 revoluciones antes para llegar a 120. Eso se les conocen como ángulos coterminales. Ángulos coterminales son ángulos cuyo lado final coincide. Implica que cada ángulo tiene infinitos ángulos coterminales. Para terminar este ejemplo, diríamos nosotros entonces que este mismo ejercicio, encontrar la cotangente 840, lo pudimos haber hecho mediante otro procedimiento. Lo hicimos con el ángulo de referencia, 60 grados, pero también lo pudimos haber resuelto con el ángulo coterminal. En otras palabras, ¿cuál es un ángulo coterminal de 840? Un ángulo conocido por nosotros, o en otras palabras, un ángulo que esté en el círculo unitario. 840 coincide con 120, entonces la cotangente de 840 será igual a la cotangente de 120 grados y la cotangente, ya saben ustedes, que sería coseno de 120 entre seno de 120. Leemos el círculo unitario acá y decimos 120 tiene por coseno menos un medio, lo sustituimos. Y por seno, raíz de 3 sobre 2. Entonces lo sustituimos. Hacemos la división y nos quedaría menos 1 sobre raíz de 3. Y ya racionalizando, sería entonces menos raíz de 3 sobre 3. Y aquí tenemos entonces la misma respuesta. Cotangente de 840 es menos 1 sobre raíz de 3, utilizando el ángulo de referencia, o es igual a menos 1 raíz de 3, utilizando acá, menos 1 raíz de 3, ángulo de referencia, y menos 1 raíz de 3, utilizando ángulos coterminales. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? En el caso de ser, digamos, un cuadrantal, no hay problema. Si es un cuadrantal, problema no tiene, pero tiene limitaciones. Ah, ok. ¿Verdad? Ok. Cada ángulo, si ustedes se fijan en el círculo unitario, cada ángulo tiene infinitos ángulos coterminales. O sea, en 120, por ejemplo, ¿verdad? 120 sería 480, también sería un ángulo cuadrantal. Y aquí es importante saber, un ángulo coterminal. Es importante saber que existen infinitos ángulos coterminales positivos e infinitos ángulos coterminales negativos, que eso es lo otro que hay que estudiar. En álgebra nosotros decíamos que todos los ángulos son positivos. Aquí en trigonometría vamos a encontrarnos con ángulos positivos y con ángulos negativos dependiendo de la apertura de ese ángulo, que eso sería lo que nosotros necesitaríamos para los ejemplos de la tarea. En la tarea, si ustedes ya hojearon la tarea, en el primer grupo les dan un ejercicio como este. Determina el valor exacto de seno de 2 alfa, por ejemplo, si coseno de alfa es menos 2/3 con alfa entre menos pi y menos pi medios. Entonces, vamos a hacer este ejercicio.
necesito que no haya preguntas hasta acá, muchachos, del círculo unitario para avanzar, ¿sí? ¿Estamos bien? En este ejercicio, ustedes se fijan que no sé cuánto vale alfa. No puedo ahorita ubicar alfa y decirle son 2 revoluciones más tantos grados, porque no sé cuánto vale alfa, ni mucho menos sé cuánto vale 2 veces ese ángulo. Alfa no lo conozco. Este es el otro tipo de ejercicio donde yo les mencionaba. En el primero conocíamos el ángulo, en este no conozco el ángulo. Sin embargo, me están pidiendo encontrar el valor exacto de una razón trigonométrica. Sí lo podemos hacer, siempre y cuando me den estas condiciones. Entonces, vuelvo. En su tarea, primero que deben de fijarse el valor exacto. Si ponen valor decimal, tienen 0. Me están pidiendo una razón trigonométrica, o sea, me están diciendo cuánto vale esta razón trigonométrica. En este caso es seno de un ángulo doble. Sí, y acá todo esto que viene acá, sí cumple con estas condiciones. Bajo estas condiciones, yo voy a encontrar el seno de 2 alfa. ¿Qué condiciones me están dando? Primero me están dando como condición una razón trigonométrica del ángulo simple y luego como condición, la segunda condición me están dando lo que es una ubicación. ¿Qué me están diciendo entonces? Que encuentre el seno de 2 alfa con 2 datos, con el dato del coseno de alfa y con el dato de la ubicación de alfa. Me están diciendo que alfa se ubica entre menos pi y menos pi medios. Implica entonces que alfa es un ángulo negativo. ¿Y cómo se grafican los ángulos negativos? Ok, entonces empezamos por ahí, ¿verdad? Paso número 1 para resolver ejercicios de la tarea. Paso número 1 es que ustedes tengan al lado su tablita de fórmulas. Como no sé cuánto vale alfa, pero sí tengo una fórmula de doble ángulo. Déjenme regresar para que se borre esto de aquí. A ver si puedo. Como no sé cuánto vale alfa, por lo tanto no puedo ubicarlo como en el caso anterior, voy a hacer uso de las identidades y voy a ver las fórmulas de ángulo doble. ¿Por qué me ubico en el grupo de ángulo doble? Porque me están pidiendo 2 veces el ángulo alfa. Pueden observar ustedes ahí entonces que en las fórmulas de ángulo doble me dan las fórmulas para las 3 básicas, porque tengo seno, coseno, tangente y con estas puedo encontrar secante, cosecante y cotangente. No es que no existan, es que las puedo encontrar. Entonces, me ubico en lo que me están pidiendo. Me están pidiendo seno de 2 alfa, entonces voy a ver la fórmula de ángulo doble y me dice seno de 2 veces un ángulo es 2 veces el seno del ángulo simple por el coseno del ángulo simple. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Ojo acá, ¿verdad? La tablita me da un ángulo, pero yo tengo que trabajarlo con el ángulo que me da el ejercicio. Si me estuvieran hablando de seno de 2 beta, entonces yo digo seno de 2 beta igual a 2 veces seno de beta por coseno de beta. Pero como en este caso me están hablando de ángulo alfa, entonces yo lo planteo para el ángulo alfa. Seno de 2 alfa igual a 2 veces seno del ángulo simple, que sería alfa coseno del ángulo simple. Si en su tarea utilizaran en el desarrollo seno de u, coseno de u, pierden punto, porque hay que aplicarlo, la fórmula se aplica al ejercicio que les están dando. Entonces, ¿qué estoy planteando acá? Que para encontrar el seno del ángulo doble, yo lo que necesito son 2 datos. Necesito encontrar cuánto vale el seno de alfa, cuánto vale el coseno de alfa. Multiplicarlos eso por 2 y estaríamos listos con la respuesta. El coseno de alfa del ángulo simple sí me lo están dando. Esto es igual a menos 2 tercios. Pero el seno de alfa no lo tengo, no me lo dan, por lo tanto tengo que encontrarlo. ¿Cómo se encuentra el seno de alfa? Para calcular el seno de alfa, primero debemos ubicar el ángulo alfa y luego determinar el triángulo rectángulo con su ángulo de referencia. Por eso todo lo necesitamos para el ejercicio. Entonces, miren, primero voy a ubicar el ángulo alfa. ¿Cómo lo voy a ubicar? Con lo que habíamos dicho, que es la condición donde me dan su ubicación. Alfa se ubica entre menos pi y menos pi medio. Ah, ok. ¿Y qué es pi y menos pi medio? Es el equivalente de los ángulos, pero en radianes. En radianes, por eso hay que ir a estudiar radianes, prácticamente el equivalente a radianes que nosotros tenemos y lo tienen que ir, o sea, tienen que ir a ampliar qué es un radián y cuál es su equivalente. Prácticamente lo que nosotros decimos es, la equivalencia es de que 180 grados equivale a pi radianes.
Esa es la equivalencia que nosotros trabajamos en el colegio y aquí nosotros lo vamos a ubicar. Pero como es un ángulo que abre de forma negativa, ¿qué significa que hable de forma negativa? Que hable en el sentido de las manecillas del reloj, ¿ok? Un ángulo que hable en el sentido de las manecillas del reloj es un ángulo negativo. Entonces nosotros empezamos también a contar nuestros grados de forma negativa. Sobre el eje X sería 0 grados. Sobre el eje Y negativo sería menos 90 grados. Luego tendríamos menos 180 grados, menos 270 grados y luego una revolución completa, entonces sería menos 360 grados. Al utilizar el equivalente en radianes, estamos diciendo que menos pi medios es menos 90 grados, menos pi es menos 180 grados, menos 3 pi medios menos 270 y menos 2 pi serían 360, menos 360 grados. Como abre en el sentido negativo, entonces me dicen que alfa es un ángulo que se encuentra entre menos pi medios. ¿Qué sería menos pi medios? Sería entre menos 90. Ay, no, lo voy a hacer acá porque ahí no me cabe. Estaríamos diciendo entonces que estaría alfa un ángulo entre menos 180 y menos 90 grados. ¿En qué cuadrante nosotros ubicamos el lado final de un ángulo que está entre menos 90 y menos 180 grados? Lo ubicamos en lo que sería el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante nosotros vemos, no sé exactamente cuánto vale alfa, pero sí sé que su lado final está en el tercer cuadrante. Entonces, por la definición del ángulo de referencia, la apertura entre el lado final y el eje X negativo, eso sería el ángulo de referencia. En este caso, como mi ángulo es alfa, su ángulo de referencia sería alfa prima. Y con este ángulo de referencia voy entonces a crear un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se forma para el alfa primo, para el ángulo de referencia. ¿Cómo? Con el eje X, en este caso eje X negativo, y con una perpendicular que yo voy a trazar desde el eje X hasta el lado final de este ángulo. Ese triángulo rectángulo tiene su ángulo de 90 grados opuesto al lado final, o sea, el lado final representa la hipotenusa y van a ver ustedes que en su libro de texto, en algunos libros de texto, a este le llaman R, porque venimos hablando siempre del círculo. A este lado nosotros lo tomaríamos como X, que sería un valor de X negativo por el cuadrante, y a esta longitud, desde el eje X hasta el lado final, lo llamaríamos Y. De acá entonces que tenemos un triángulo rectángulo de catetos XY, X negativo, ¿verdad? En el lado negativo, en el cuadrante, en la coordenada negativa, tendríamos el cateto Y, que es paralelo al cuadrante negativo, Dios mío, al eje negativo de Y teníamos una hipotenusa que la podemos denominar por R. Con esta información, yo puedo encontrar entonces el lado que me hace falta de este triángulo. Fíjense bien, si el coseno de alfa o el coseno de alfa prima es menos 2/3, si el dato que me dan me dicen que el coseno de alfa es menos 2/3, estamos hablando, recuerden que coseno de alfa por definición sería el lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente de este ángulo alfa prima sería menos 2, eso es lo que estaríamos diciendo, y que la hipotenusa, o sea el radio, sería 3. ¿Qué lado me haría falta entonces de ese triángulo rectángulo? Me haría falta el cateto opuesto. Repito, en el triángulo rectángulo, que tiene 3 lados, en el dato que me dan del coseno de alfa me están dando 2 de los lados. Me están dando el lado adyacente y me están dando la hipotenusa, porque esa es la definición de coseno de un ángulo. Me faltaría encontrar el cateto opuesto. ¿Y cómo encontramos el tercer lado de un triángulo rectángulo? A través de lo que es el teorema de Pitágoras. En otras palabras, y cuadrado sería entonces igual, ahí tienen la ecuación, a r al cuadrado menos x al cuadrado, o 9 menos 4, y eso me daría igual a 5. Y, la raíz de 5, sería entonces el cateto opuesto.
con esta definición, ya una vez que tengo los tres lados entonces del triángulo rectángulo, perfectamente puedo decir a cuánto es igual, acá lo vamos a hacer, a cuánto es igual el seno de alfa. El seno de alfa, por definición, sería el lado opuesto, positivo entre la hipotenusa. Positivo o negativo sería el seno de alfa en el tercer cuadrante. ¿Me escuchan, muchachos? Negativo. El seno de alfa en el tercer cuadrante sería negativo, ya que por varias, o sea, como lo quieran justificar, porque estamos hablando del eje coordenado y negativo, o como lo podemos ver acá, ¿verdad? Aquí, la coordenada de y sería menos raíz de 5 entre 3. ¿Okay? Una vez que nosotros tenemos eso, solamente sustituimos. El seno de alfa sería menos raíz de 5 sobre 3, menos 2/3 es el dato que ya me dieron de coseno de alfa. Eso lo multiplico por 2 y me quedaría 4 raíz de 5 sobre 9. ¿Preguntas de este ejercicio, muchachos? ¿Preguntas? Chicos, ¿se ha pasado un poquito de tiempo? No. No, repitamos entonces, para encontrar la razón trigonométrica de un ángulo desconocido con las condiciones dadas, primero necesitamos encontrar la fórmula que me están pidiendo, sea de ángulo doble, ángulo de mitad de un ángulo, etcétera, ver qué datos tenemos, qué datos me hacen falta, y para encontrar el dato que hace falta, definitivamente debo ubicar el ángulo, crear un triángulo rectángulo para encontrar las razones trigonométricas necesarias, sustituir y multiplicar, y recuerden que la respuesta tiene que ser en valor exacto. Me voy a extender un poquito más, pero bueno. De igual manera, me gustaría explicarles que en su examen, en la tarea no, pero en su examen sí puede venir, por ejemplo, con esas mismas condiciones, una segunda pregunta que dice, ¿y dónde se ubica el ángulo 2 alfa? ¿En dónde se encuentra el ángulo 2 alfa? Y la respuesta, para encontrar la respuesta, es sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber si el seno de alfa, de 2 alfa, me dio positivo, y al calcular el coseno de 2 alfa me da negativo, ¿en qué cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo? Estamos hablando en el segundo cuadrante, y todo eso lo puedo hacer sin saber el valor de alfa. Bien, para la tarea les pueden pedir también determinar el valor exacto de seno de alfa medios, que se los puedo explicar igual. Les faltaría, permítanme, que esto es lo que... Igual les preguntan valor exacto de seno de alfa menos beta, ¿verdad? Que este sería el procedimiento, y les piden en la segunda parte determinar el valor de K. Esos son los 3 ejercicios que hacen falta. Entonces, mi propuesta, o no sé, ¿verdad? Ustedes me dicen, tengo 2 opciones para terminar de darles estos ejercicios. Vamos a ver, abran cámara ahí y me dicen. La clase de hoy terminó hasta acá. Esos ejercicios que restan, yo se los puedo dejar como un video, o si gustan nos reunimos el jueves, a menos que ustedes tengan algo, que me hayan traído algo preparado para que hiciéramos el jueves. ¿Los escucho? Voy a tener aquí la presentación. Lo repito, ahorita yo les enseñé la parte de la teoría y un ejercicio de la tarea. Los otros ejercicios, o sea, cómo se encuentra un ángulo medio, cómo se encuentra suma de ángulos y cómo se simplifican expresiones, les planteo 2 opciones. O se los dejo grabado en un video en el campus, o lo vemos de clase el jueves, a no ser que ustedes tengan algo que quieran desarrollar el jueves. Como ustedes manden.